A escasos metros de la Royal Mile nos vamos a encontrar con uno de los aragoneses más veteranos, con Ignacio, que aquí sale. Hola, muy buenos días, Jorge, de Aragoneses por el Mundo. Muy bien. Ignacio, aragonés veterano en Edimburgo y además propietario de un bar de tapas y restaurante español. Sí, exactamente. O sea, que llevando la cultura el primero y el único que hay ahora en Edimburgo. Yo vine de un pueblo de Teruel. ¿De qué pueblo? ¿Cómo se llama? Santa Eulalia del Campo. Un pueblo que es muy dulce porque había una fábrica de azúcar. ¿Y esa dulzura la trajiste hasta Edimburgo, que a veces es una ciudad un poco fría? Bueno, lo he intentado, muy fría. No tanto como Teruel, pero es frío también. Sorry. ¿Cómo hiciste para acabar aquí, en Edimburgo? La historia es larga, pero te voy a dar una versión corta, que es que yo trabajé en Benidorm, donde conocí a una chica que era escocesa y me casé con ella. Y al casarme con ella, pues no tuve más remedio que quedarme en Escocia. Pues a mí siempre me gustó, bueno, primeramente no me gustaba la idea de trabajar en el campo. Entonces solamente había una opción, o trabajar o estudiar. Y yo estudiante tampoco fui de los buenos, entonces no tuve más remedio que trabajar. Pero no en el campo, entonces me dieron la oportunidad de ir a un pueblo que se llama Calamocha, a trabajar en un hotel, que se llamaba el Hotel Fidalgo. Y eso fue en el año que subimos a la luna. Y ese es el tiempo de las camisetas con los bleach, ¿cómo se llama? Con la lejía. Además en aquel tiempo era rubio, era delgado, un poquito más alto que los que... Un poquito alemán, ¿no? Un poquito alemán. Bueno, me llaman alemán porque tenía ojos azules, rubio y con coleta, pues yo me parecía más a un alemán que a uno de Zaragoza, en este caso, o uno de Teruel, anyway. Y además tenía un 850 coupé. Imagínate, eso ya... Eras el rey. El rey. Y cuando llegaste a Escocia, ¿qué diferencias encontraste? ¿Cómo te imaginabas que iba a ser cuando llegaste con esa chica rubia? Yo pensé que estaba en otro país, pero en otro mundo. Era tan distinto al pueblo que era impresionante. ¿Qué más te llamó la atención? Pues para mí fue las casas, el tener el jardín delante, el jardín detrás. Después de venir de España viviendo en pisos, pues eso de tener el jardín y el garaje, aquello me encantó. Bueno, pues ahora hemos llegado a lo más importante de Edimburgo, que es el castillo. Y a la 1 de la tarde va a haber una sorpresa. 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, una en punto. Esta era la sorpresa que me estabas comentando que iba a pasar. Esto es lo más importante que pasa aquí en Edimburgo, en el castillo, todos los días a la 1 de la tarde. Muy famoso. La gente viene aquí a verlo todos los días. Y otra cosa que te quería preguntar, con la chica que te viniste aquí a Escocia, ¿tuviste hijos también? No, era muy joven y no sabía cómo hacerlo aquello en aquel tiempo. Yo solamente tenía 22 años, no tuve hijos con ella. ¿Pero tienes hijos? Ahora sí, con la última relación que he tenido tengo 2 niños. ¿Y podríamos conocerlos? Sí, lo vamos a conocer dentro de un poquito, vendrán por acá. Vale, perfecto. Bueno, mientras vamos a buscar a tus hijos nos hemos encontrado una sorpresa, ¿no? Porque Edimburgo es también capital de la cultura. Se hace uno de los festivales más grandes del mundo, o el más importante. No, es el más grande del mundo. Y bueno, ella creo que es una persona importante. Sí, bueno, en Edimburgo. Está en los Guinness Book. Yeah. ¿Y por qué? Bueno, yo me lo puedo imaginar. I'm in the Guinness Book of Records because I'm the most piercing female in the whole world. La mujer con más piercings en el mundo. ¿Cuántos? How many? 5,955. Aquí sale ella, que es la mujer con más piercings del mundo. Aquí solo pone 4.200, but you have more. I have more because the book takes time to publish. Have you been in Spain? Yes, in Madrid. It's a beautiful place. I love it. So you have to visit Zaragoza and Aragon. That is the place where we're from. It will be my pleasure. It will be fun. Bueno, una más que se ha animado a visitar Aragón. ¿A tus hijos también los llevas? Sí, también a todos. Nos llevamos al pueblo. Bueno, vamos a buscar a los chicos. Muchísimas gracias y a seguir disfrutando de Edimburgo y de la cultura de Edimburgo. Thank you very much. Have a nice day. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Víctor Elías, soy Jorge y Daniel Sebastián. Nice to meet you. ¿Hablan algo de español? Un poquito. Damos una vuelta ahora que estamos aquí con el coche de tu restaurante. Y nos vamos ahí a la montaña.
Bueno, pues aquí estamos en el Azolsíth, que se llama, que es la montaña en la cual tiene dos aspectos, uno que es lo alto, que ahí solamente puedes ir andando, no puedes ir en coche, y luego tiene los pequeños, hay 3 lagos y uno de ellos es este. Esto es mucho más verde de tu pueblo, seguro. Mucho más verdad. Y no tenemos, bueno, sí, hay patos también, pero para comer, aquí solamente es para verlos. De pequeño pues ves la vida completamente distinta. Allí también tenemos montañas, sin duda alguna, pero no tenemos el agua esta, no tenemos el verde, no tenemos, o no teníamos en aquel tiempo, pues las facilidades que tenemos ahora aquí. ¿Cuál es lo que más te gusta? What is the best thing in the town? La tranquilidad, the tranquility. Sí, the tranquility. And the houses, and the people, yeah, and la gente. Y a ti, Víctor, ¿qué es lo que te gusta del pueblo? What we like of the wee town? The houses as well. Las casas, the houses. All right. Bueno, pues hemos vuelto al Bar Rioja, que es donde te hemos conocido. ¿Y cuánto tiempo llevas con este restaurante? Con el Bar Rioja desde el año 2000 y con el X del 1989. Bueno, pues aquí ha venido el hijo de la reina, vino una vez hace varios años, pero han venido muchos actores. De la familia real, pues han venido, de los actores, ha venido Sean Connery y 2 más que son escoceses, pero son muy famosos. La comida ahora en Escocia es una mezcla de diferentes países, ¿no? Ha traído el francés, lo ha traído un poco, el italiano ha traído otro poco y ahora está de moda el español. ¿Y vosotros qué ofrecéis aquí? ¿Tenéis algo aragonés? Sí, los chorizos, jamón, el queso, el aceite, las salchichas, porque yo lo importo, la mayoría del producto lo importo de España. A mí me gusta la longaniza. La longaniza, las judías con chorizo, a mí eso me encanta. Thank you. Bueno, pues vamos a probar la comida que nos han preparado aquí en el restaurante de Ignacio. El salmón Salmón escocés. Escocés. Que no aragonés. Que vino aragonés y que te traes, encima es de tu restaurante, y es un somontano, para hacer promoción de la tierra. Correcto. Una tierra que yo no sé si piensas volver algún día. Que sí. No sea solo de visita. No, hombre, de visita sin duda alguna, pero cuando ya me retire, cuando sea más mayor y tenga la oportunidad de retirarme, quiero volver a España. Si es a Aragón o es a Valencia, eso ya depende. Pero a Teruel no me importa en absoluto, en absoluto. Me gustó mucho la última vez que estuve allí. Pues de momento a los hijos seguro que les sigues llevando por ahí, para que sigan conociendo la tierra de su padre. Sin duda alguna, que no pierdan las raíces del padre. Y ahora a disfrutar de la comida. Salud, Ignacio, y que nos vemos muy pronto por Aragón. Salud. ¿Vale? Salud.